¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Anderson Levy de León Rivera. En esta ocasión les estaré presentando el proyecto final del curso de lenguajes formales. En este caso les hablaré sobre la simulación de autómatas, que es el código que se implementó al analizador léxico anteriormente creado. Bueno, primero que nada les mostraré la interfaz que se ha añadido. En este caso, este programa, el analizador léxico, ya estaba creado anteriormente. Y lo que hice fue agregar un botón y separar, como en otro módulo, el autómata, el simulador de autómata. Entonces ingreso al simulador de autómata con ese botón y ya me despliega esta otra interfaz donde tenemos la tabla que será creada dependiendo de lo que ingrese el usuario, y el panel donde se mostrará el autómata. En este caso también me pide que seleccione entre autómata finito determinista y no determinista. En este caso, para ejemplo, voy a seleccionar autómata finito determinista, aunque también puedo seleccionar no determinista. Primero que nada me pide que ingrese el alfabeto, es decir, los datos que va a recorrer por mi tabla, los que van a hacer las transiciones. En este caso voy a agregar 0 y 1. Como ven, están estos dos botones en los cuales me permiten agregar en la tabla que estoy creando o eliminar. En mi dado caso quiero eliminar el 1, pero vamos a dejarlo agregado. Ahora me pide que ingrese los estados del autómata. En este caso voy a agregar Q0, Q1 y Q2, porque es un ejemplo rápido. Igual se puede eliminar o agregar, ¿verdad? Bueno, ahora me pide que defina las transiciones. Como se dan cuenta, acá me va desplegando el gráfico de, en este caso, solo los autómatas. Ahora me pide que defina las transiciones con este combo box. En este caso, de Q0 con 0 voy a decir que se vaya a Q1. Como ven, acá se agregó la transición de Q0 con 0 se va a 1. A Q1, perdón. Con 1 se va a Q2, por ejemplo. Ahora con Q1 con 0 voy a seleccionar que se vaya a Q0. Con 1 que se vaya a Q2. Y Q2 con 1 que se quede en Q2. Y con 0 que se vaya a Q0, por ejemplo, ¿verdad? Y como ven, ya está creada la tabla. Y esta tabla depende del tamaño de que yo ingrese, ¿verdad? Si agrego otro alfabeto, entonces se me va a desplegar otra columna, y así sucesivamente, dependiendo lo que ingrese el usuario. Ahora me pide que defina el estado inicial. En este caso voy a dejar a Q0 como estado inicial. Como ven, acá se muestra que Q0 es el estado inicial. Y ahora los estados de aceptación, me sale este botón. En este caso me dice que los estados finales no se han seleccionado. Entonces voy a seleccionar Q2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me dice que el estado final es Q2. Aunque también puedo seleccionar dos estados finales, Q2 y Q1. Esto se puede hacer manteniendo presionado control y seleccionando ambos estados que quieran. Pero para este ejemplo voy a dejar como estado final a Q2, estado de aceptación Q2. Y ahora sí puedo ingresar la cadena que quiero recorrer, a ver si se reconoce, si es válida. En este caso voy a probar cadenas que contengan 1. En este caso deberían de ser aceptadas, ya que de Q0 con 1 se viene a Q2 y aquí se mantiene eh, esa sucesión. Y acá me lanza un mensaje que me dice que la cadena es reconocida. Si ahora ingreso 1, 0, en este caso empieza en Q0, con 1 me voy a Q2 y con 0 regreso a Q0. En este caso tendría que no reconocerlo. Y como ven, el resultado del autómata me dice que la cadena no ha sido reconocida. Y esta sí. Ahora si quiero ver cómo es que se recorre
el autómata, puedo comenzar acá dándole en el estado actual y se va a ir iterando cada vez el número que yo ingresé para ver cómo se mueve durante el autómata. En este caso empiezo en Q0, luego con el otro 1 me voy a Q2, con el 1 me quedo en Q2, como ven acá está seleccionado en verde, con el 1 me vuelvo a quedar en Q2 y con el 1 me vuelvo a quedar en Q2, ya que se iteró hasta la cuarta vez y este me dice que es el estado final y que sí ha sido reconocida. Ahora probemos con el que no ha sido reconocida. Entonces empiezo en Q0 con 1, me voy a Q2 y con 0 regreso a Q0 y ahí termina. Y como ven, este no es estado final, entonces no ha sido reconocido. Y así iteró 2 veces. Esa es la funcionalidad de este código. Puedo limpiar el código y hacer lo mismo, solo que con autómatas finitos deterministas. En este caso ya se agregó la columna de lambda, la cual siempre podrá estar disponible. Y podemos elegir los destinos que vaya a que se desee, ya que sea 1 o 2 o 3, dependiendo del autómata que se cree. También se puede cargar algún archivo que se tenga anteriormente, que se haya guardado. Por ejemplo, este, como ven, aquí había guardado el autómata y lo cargó de nuevo, que es prácticamente similar a este botón de abrir del analizador léxico, igual que el de guardar. En este caso me guarda las transiciones de la tabla. Y está este botón limpiar, que lo que me hace es reiniciar todo el programa y poder reutilizarlo de nuevo. Bueno, ahora procediendo con el código, en este caso lo que se hizo es que en el formulario principal, que era donde estaba el analizador léxico, se ingresó este botón, el cual me va a permitir irme a esta interfaz, que es donde están todos los botones y la interacción del simulador de autómatas. En este caso, este botón lo único que se hace es crear un objeto y que este luego, que al darle clic, se muestre la interfaz del otro programa. Ya que el usuario ingresó a esta otra interfaz, entonces aquí el primero que hice fue crear una tabla donde se ingresarán los datos que el usuario desee y el botón regresar también, que lo que me hace es volver a la interfaz del formulario principal, que era la que estaba anteriormente. Como también la localización al momento de iniciar el formulario, que salga en medio y que no salga aquí alguna orilla. Y luego están estos botones de abrir y guardar. También están los radio button, que serían estos, que me van a permitir distintas funcionalidades dependiendo de cuál esté seleccionado. En este caso siempre tiene que estar más de alguno seleccionado y no pueden estar ambos seleccionados al mismo tiempo, ya que esto sería un error. También está esta JScrollPaint, que lo que me hace es que se pueda graficar por medio de la librería Grafo, que se ha añadido también esta librería JGraph, que lo que me permite es poder graficar los autómatas y que se pueda visualizar. Y de ahí lo demás son variables donde se ingresarán los valores y se guardarán también para ser reutilizadas después. Estos son combo box que me despliegan los estados que han sido ingresados acá. Los autómatas que yo ingrese acá, estos me van a salir de nuevo acá. Se replicará la cantidad que se ingresen acá y los símbolos que se ingresaron a en este caso a JText file, me saldrán en este combo box. Y este final es la transición que me hará para poder hacer el autómata. Y este botón agregar
que lo que hace es que si se obtiene una transición de los valores del combo box, como ven acá selecciona get selected item, ahí lo que me hace es seleccionar el símbolo, el destino y el origen. Este botón lo que me hace es seleccionar lo que esté aquí y agregarlo a la tabla. Este es otro combo box que me define el estado inicial. Este es un botón el cual me despliega los estados finales, ¿verdad? Que los estados sería este panel que está acá. En este panel lo que se hace es obtener los estados que han sido ingresados y también enviar los estados en una lista. Y este botón comprobar, lo que hace ese botón es que primero verifica si se ha seleccionado el tipo del autómata, ya sea determinista o no determinista, utilizando la variable tipo afd.isSelected. Luego utiliza la función comprobar determinismo para verificar si el autómata es determinista. Si el autómata en este caso es determinista, se muestra un mensaje, ¿verdad? Que sí es determinista. Y si el autómata no es determinista, muestra un mensaje indicando que hay un indeterminismo y que se creará un estado muerto o un estado de absorción en este caso, ¿verdad? Que sería este método. Después de comprobar el determinismo, se intenta reconocer una cadena de entrada ingresada en el campo getText. En este caso, text cadena. Y el resultado del reconocimiento se almacena en la variable afnd, que sería acá. Si en este caso si es finito determinista o es finito no determinista, se muestra un mensaje de si la cadena será reconocida. Y si se produce una excepción durante el proceso de simulación, por ejemplo, si falta alguna transición o hay algún otro problema en el autómata, se captura esa excepción y se muestra un mensaje de error que indica el problema. Bueno, también este botón de agregar tiene una funcionalidad muy peculiar, ya que lo que hace es seleccionar y guardar lo que se ingresó en este text símbolo, que así se llama, que sería el código de acá. Primero sería este método que se guarda el texto que se ingresó en text símbolo. Este isBlank es para si el texto está en blanco o no se ingresó nada, se verifica, ¿verdad? Esto nos ayuda a verificar si el texto no contiene ningún carácter que no sea un espacio en blanco. El operador de acá negará la condición, lo que significa que la expresión completa será verdadera si el texto no está en blanco. Y se sigue con este código de acá, que esto es un intento de agregar el texto ingresado al conjunto de CJTO símbolos, que es el conjunto de símbolos. Esto evalúa si el conjunto de símbolos no contiene el texto ingresado y en ese caso agrega el texto al conjunto. Si el conjunto en este caso ya contiene algún texto, la condición será falsa y el texto no se agregará nuevamente. Y luego está combo símbolo, que eso lo que hace es agregar al combo de símbolo, en este caso acá, como había mencionado anteriormente, que se vaya agregando los ítems del text símbolo que ingresó el usuario. Y este método de actualizar tabla para que la tabla se vaya creando conforme se vaya ingresando los datos. Y el botón eliminar, que lo que hace es remover todo el texto que se ha ingresado y lo remueve también del combo box del símbolo. En este bloque de código que está acá se definen primero las variables miembro, que en este caso son privadas, y
Otras variables relacionadas con la simulación de autómatas como índice cadena, pilas para el seguimiento de los estados y conjuntos de estados, y una instancia de maneja grafo que está relacionada con la representación gráfica de los autómatas, que sería esta de acá. Bueno, este es el código del constructor de la clase interfaz, que este se encarga de la inicialización de la interfaz gráfica. Entre las acciones que realiza este, pues está la inicialización de la tabla y del modelo de la tabla, que también establece que las celdas no sean editables. También ocultar un botón llamado botón destinos, configuración de etiquetas y otros elementos visuales de la interfaz. Los métodos también vaciar tabla, actualizar tabla. En este caso, el vaciar tabla, este método se utiliza para borrar todas las filas de la tabla de las transiciones y prepara la tabla para su posterior actualización o modificación. En actualizar tabla, este método pues lo vamos a utilizar para actualizar las transiciones de la interfaz y eliminar todas las filas existentes en la tabla, y también para agregar una fila que contiene los nombres de los estados y símbolos, también de lambda, en este caso cuando se seleccione autómata finito determinista. En resumen, este código es para trabajar los autómatas y se encarga de la inicialización de los componentes y también de la gestión de los conjuntos de estados y símbolos. También está el método actualizar gráfica, que este código pues de lo que se encarga de generar el gráfico del autómata, ya sea finito determinista o no determinista, y mostrarlo en el componente. Si se produce algún error durante el proceso de la generación, pues se mostrará un mensaje de error al usuario. Y de la generación y visualización de los gráficos de autómatas, para esto se utiliza este método de actualizar gráfica. En este caso, este radio button, que sería el de acá, que se llama tipo AFD, lo que hace este método es que se utiliza para realizar las acciones cuando se selecciona esta opción, y estas acciones pues incluyen la creación de una nueva instancia, la simulación de un clic en un botón de limpieza, la modificación de los elementos en la interfaz gráfica, ya sea con mostrar los botones o ocultarlos, ¿verdad? Y la eliminación también de lambda en este caso, ya que si el usuario seleccionó finito no determinista me va a mostrar lambda, y si muestra finito determinista que remueva ese símbolo del combo. También está esta clase llamada AFD, que es para los autómatas finitos deterministas, que consta de 3 atributos principales, que sería estados finales, estado inicial y transiciones. Este código proporciona los métodos para agregar transiciones, obtener transiciones, establecer el estado inicial, los finales también, y verificar si un estado es final, eliminar símbolos de entrada, eliminar los estados y eliminar transiciones. Y también el método reconocer, que verifica si la entrada de la cadena es reconocida por el autómata siguiendo las transiciones, y verificando si el estado final es un estado final, valga la redundancia. Si anteriormente se seleccionó como estado final y si en realidad termina ahí la cadena que se ingresó. El método main en este caso es una función de prueba que crea un autómata finito determinista y agrega estados finales y transiciones. Esto también establece el estado inicial y verifica si la cadena de entrada es reconocida por el autómata. Y el método clone, que es este de acá, lo que hace es que implementa la clonación del autómata finito determinista, asegurándose de clonar adecuadamente los atributos y objetos que están adentro, ¿verdad? Como los conjuntos de estados finales y las transiciones. Este código, pues, a grandes rasgos lo que me define es un autómata finito determinista
y lo que proporciona son los métodos para gestionar las transiciones y verificar las cadenas de entrada y las operaciones de clonación. También está esta clase de autómata finito no determinista. En este caso hace lo mismo que el anterior, ¿verdad? Son códigos son clases similares. Lo que me va a hacer son seleccionar los valores que se han ingresado y como también enviarlo, y también las transiciones y los estados finales e iniciales. También está la clase panel estados, que esta proporciona los métodos para establecer y obtener los estados en un componente en forma de lista en la interfaz gráfica. Y tiene el método setEstados, que actualiza la lista con un conjunto de estados proporcionados. Y mientras que el método getEstados, este obtiene los estados seleccionados en la lista y los devuelve en un conjunto. Esto es útil para manejar los conjuntos de estados, ¿verdad? Así como lo tenía en la interfaz cuando salían el panel para seleccionar los estados. Sería este de acá. Aquí es donde se pueden seleccionar varios estados finales. También está esta clase llamada grafo, que esta clase pues extiende de la clase mxgraph, que forma parte de la librería, y esta pues se utiliza para representar y visualizar los gráficos en la interfaz. Y primero que nada se llama el constructor, y también se utiliza el método super, que inicializa la funcionalidad del gráfico, y se crean diferentes estilos para los elementos que pueden representar el gráfico, como estados finales, estados iniciales y los estados normales. Estos estilos pues se definen utilizando objetos y contienen las propiedades de estilo específicas. Esas propiedades pues determinan la forma, el tamaño y otros atributos visuales que se estarán viendo en el panel donde se representa el autómata. También se configura un estilo predeterminado para las transiciones o aristas en el gráfico, como la forma de las flechas, de las aristas, el color de las líneas, etc. Y también se asignan estilos definidos a las celdas. Eso permite pues aplicar este stylish sheet que está aquí. Permite aplicar estilos a los elementos del gráfico, como a los nodos y a las aristas. Y se configuran algunas opciones del gráfico, como bloquear las celdas, deshabilitar la movilidad de las etiquetas, de los nodos y las aristas. Esta clase pues se utiliza para personalizar y configurar el gráfico del autómata, y define los estilos visuales de los elementos del gráfico, como los estados iniciales y las transiciones, utilizando la librería, ¿verdad?, de grafo. También está esta otra parte donde esta tiene la funcionalidad de determinar por medio de un booleano si el estado es final. El estado envía true si el estado es final, y también en el de reconocer para ver si la cadena es reconocida, y para mostrar las transiciones y los estados finales. Para eso se utiliza esta interfaz de proceso. También quería mostrar cómo es que funciona esta iteración por medio del botón siguiente. Este código pues está encapsulado por en este caso tree y catch, que esto lo que hace es que va a manejar excepciones. La primera instrucción, if, verifica si la cadena es igual a 0. Si es así, en este caso habilita un botón llamado botón anterior. A continuación pues el código verifica si el estado del botón del radio tipo AFD, y si está seleccionado el código procede a simular el autómata finito determinista. De lo contrario procede el autómata finito no determinista. En el caso de la simulación de un autómata finito determinista, pues se empuja el estado actual por medio de una pila llamado último estado.
y se actualiza el estado actual utilizando la función de la transición del autómata finito determinista, y el estado actual actualizado se muestra en un componente de la interfaz llamado text estado actual, que sería el de acá, perdón, que es el que va a ir indicándonos en qué estado vamos. En el caso de la simulación del autómata finito, en el caso de la simulación de un autómata finito no determinista, el estado actual de estados empuja una pila llamada últimos estados, igual que en el anterior. Y si la cadena de entrada no está en blanco, se aplica la función de transición del autómata finito no determinista y se aplica la operación de cierre al conjunto actual de estados. Si se produce una excepción en algún punto de la ejecución, pues se captura en el bloque catch y muestra un mensaje de error utilizando el JOptionPen, el cual nos indicará que hay un error en la simulación. Bueno, y esa sería la funcionalidad y el código que se implementó para hacer la interfaz del simulador de autómatas. Muchas gracias.